Si bien es verdad que todas las grandes gestas militares y que han pasado la historia y que perviven en nuestra memoria, siempre han sido realizadas por un puñado de hombres, no por grandes unidades ni ejércitos, simplemente por un puñado de hombres. Y en esto, pues bueno, por citar un ejemplo, algo que es una gesta muy cinematográfica, el Álamo, pues en el Álamo, en el interior del Álamo, que se defendieron de las tropas mexicanas del general Santana, eran 136 los miembros que se hallaban en su interior. Eh, la famosa batalla de Rock Drill, de los británicos contra los zulús, pues el asedio lo resistieron 150 soldados de esa nacionalidad contra puede que unos pocos miles de guerreros zulúes. Y véase nuestro sitio de Valer. Inicialmente fueron unos 55, creo que recordaba, unos 55 españoles, y de los que pudieron salir tras casi un año de aquel lugar, 33, y, y todos son ejemplos que realmente indican que para realizar grandes hazañas, pues muchas veces lo que es suficiente es que sean, no hacen falta gran número de soldados efectivos, sino con un pequeño puñado de hombres valerosos y dispuestos a todo para que ganen su sitio en la historia. Y este es el caso de los españoles del general Leclerc. Había varios, los españoles que se integraron en esta unidad, que desembarcó en Normandía, casi 2 meses después del desembarco del día D, eran pocos centenares, no estaban todos exclusivamente incardinados en la 9ª compañía, había también diseminado entre la 10ª, la 11ª y la compañía de acompañamiento, la número 3, dentro de lo que era el regimiento de marcha del Chad, el tercer batallón, estas compañías, tercer batallón, regimiento de marcha del Chad. Pero bien es verdad que los que han pasado a la historia han sido especialmente los integrantes de la 9, habida cuenta que casi el 80% oscilaba en algunos momentos, pero alrededor del 80% de los componentes de esta compañía del ejército francés eran españoles. Ello le daba pues cierta cohesión a esta pequeña unidad con respecto a la ejecución de las órdenes y el desarrollo de las operaciones en los campos de batalla. Y nuestros compatriotas presentaban un perfil. Realmente solamente hay informes de cuál era la configuración, la situación social o académica de nuestros compatriotas. El ejército británico mucho más avanzado que el francés, prácticamente había resultado deshecho después del año de 1940, y era pues gente muy joven, la inmensa mayoría, y con muy escasa formación académica. Esta realidad lo que hace es atribuirle aún mayor mérito, no solamente a los ejemplos de valor que mostraron a lo largo de toda la campaña europea, sino a ese esfuerzo intelectual por adaptarse en lo que era una guerra moderna de muy alta tecnología para aquel entonces. Esfuerzo que tuvieron que realizar ellos e incluso sus compañeros de armas de origen francés. En este entorno, en el libro se desarrolla, tiene su parte técnica. Estas unidades del ejército francés se constituyeron bajo los parámetros de la doctrina militar estadounidense. El ejército estadounidense tenía sus estándares de operatividad, y, bueno, y si no lo superaban, pues no podían ir al frente. Y en este sentido, pues tanto los franceses como los españoles, en estas distintas compañías del tercer batallón, pues hicieron un esfuerzo de adaptación y de integración y de manejo de
todas estas armas que ya requerían cierto conocimiento intelectual, dada cierta complejidad tecnológica, habida cuenta aquel entonces del año 1943. Muchos de ellos, que no fueron todos, tuvieron el regalo del destino, la inmensa fortuna de entrar en el París liberado, de contribuir a ello. Realmente lo espectacular de este hecho no reside tanto, porque bueno, no se desarrolló, no se desarrollaron unos combates encarnizados para la toma de París. París se había levantado varios días antes, la resistencia ya se había levantado para luchar contra el ejército nazi. Eh, y en este sentido hubo un primer destacamento del ejército francés de 160 hombres. Hay algunos datos que hablan 160, 166. Esa es la horquilla. Y de este destacamento que penetró, llegó hasta el Ayuntamiento de París en la tarde-noche del día 24 de agosto, pues había 68 o 69 españoles. Esta variación de un español más o un español menos viene dado porque había un soldado que había nacido en Brasil, pero estaba nacionalizado como español. De ahí los cómputos. Pero las cifras son realmente muy aproximadas. Y realmente pues fue el ser protagonistas, tanto protagonistas como testigos de la liberación del yugo nazi de una ciudad tan emblemática como París, después de más de 4 años de ocupación, pues presenciar ese hito histórico pues fue realmente un regalo y un privilegio concedido por el destino. Y en ese sentido, pues estar y sentirse como uno más de aquel mare magnum de soldados estadounidenses y franceses que finalmente en los 2 días sucesivos lograron liberar por completo y ocupar la ciudad. Digo esta cifra porque, es decir, no solamente por desmitificar, porque se han manejado cifras enormes, entendiendo que la importancia de tales gestas venía dada por el número y realmente no se trata de la cantidad, sino de la calidad de aquellos soldados, de aquellos españoles, que bueno, en el libro pues, se nos hace muy cercano porque forman parte de nuestra historia, de nuestro acervo, incluso de nuestros ancestros. Y en ese sentido, pues el libro es un libro que acá ha procurado ser muy riguroso en ese sentido históricamente, y eso ha sido posible, y gracias pues que el libro ha resultado, ha terminado siendo un proyecto de una obra de colaboración entre la Asociación de Creación Histórico-Cultural de los Cosacos de la 9, con José Antonio, su presidente, a la cabeza, y después Carmen Góngora Esper. Carmen Góngora Esper es francesa, nieta de uno de los miembros de la 9, historiadora francesa, bueno, ya creo que tiene la doble nacionalidad, y realmente una persona excepcionalmente erudita en esta materia. Y en este sentido, el espíritu que nos ha animado a las tres partes en cuestión, la asociación, la representación José Antonio, Carmen y quien habla, pues era hacer un libro realmente muy riguroso históricamente, en el sentido para que sirva como enseñanza de realmente qué fue lo que sucedió. A lo largo del libro, porque yo creo que hemos intentado, y José Antonio de un principio así me lo indicó, que bueno, que aunque fuera un libro de historia, un ensayo, intentar darle una narración, o sea, hacerlo propia, similarlo a un relato histórico, no a un puro ensayo, para hacerlo más cercano, más fácil de leer y tuviera su lectura en ese sentido
mayor ritmo e interés. Y en ese sentido, esa ha sido nuestra vocación. Ya los que lo lean, pues ya ellos lo valorarán si ha sido así. Es muy importante el hito que nos dio de la entrada en París de nuestros compatriotas, que ya como he dicho la cifra, fueron muy pocos. Pues algo, uno incluso 80 años después pasea por París y hace un ejercicio de imaginación de casi ya dentro de poco, un siglo más tarde, y se puede imaginar o puede intentar esa emoción tan fortísima, esa experiencia tan inigualable de liberar una ciudad del yugo nazi en aquellas condiciones. Eso tuvo que ser de una emoción indescriptible y realmente entiendo que es el hito que marcó la gesta o la gesta de nuestros compatriotas. Sin embargo, yo en el libro hay otro lado que deseo destacar, tan importante como la entrada en París, en la tarde-noche del 24 de agosto, es que hubo un corto periodo que la compañía, la 9 fue mandada, estuvo al frente de teniente Amado Granel, siendo su segundo al mando el suboficial Federico Moreno. Para mí es un hito desconocido y creo que no se ha destacado, pero por lo que representa, por el símbolo que tiene, el que una unidad de un ejército aliado que estaba bajo los cánones de la doctrina militar estadounidense, que era la más avanzada en aquel entonces, estuviera al mando de la misma dos españoles. Creo que por el simbolismo que ello encierra, dos españoles que venían del desarraigo terrible del exilio. En el caso de tanto los dos, creo que Amado Granel como Federico Moreno eran hijos del Stambrook, del barco Stambrook, y 4 años después, pues verse al mando de una unidad del ejército aliado. Y creo que, bueno, que eso fue poco tiempo, fueron por días, no llegaron a 2 semanas, un poco, no por nada, sino quizás por la mezquindad de los propios mandos franceses, pero, pero realmente creo que es un hito que yo en el libro he querido destacar porque tiene una carga simbólica fortísima. Otro dato que, bueno, que en el libro intentamos reseñar que los españoles que sobrevivieron al fin de la guerra, pues te dan datos constantes, que por repetido parece que es cierto, pero no fue así, de solamente 16 los españoles supervivientes cuando llegaron ya al Nido del Águila, que realmente el Nido del Águila no intervino en su liberación la novena compañía, la nuestra, por llamarla, sino la duodécima, la 12 compañía, en la que también había algunos españoles. En este sentido, hay muchísimo interés en el libro de destacar, de ser riguroso en sus aspectos históricos, de profundizar en lo que realmente ocurrió. Y en este caso, pues fueron muchos más los españoles que sobrevivieron al fin de la guerra. Se destaca porque eso es lo que le da un poco de corazón al libro, que en los últimos combates, ya en el túnel de Incel, ya cuando estaba cerca de lo que era el Berchtesgaden, la preocupación del suboficial de Federico Moreno de que no resultaran heridos, de que se cuidaran muy mucho de las balas enemigas, porque ya veían que la guerra prácticamente había terminado y ya después de lo que habían pasado, pues no solamente toda la campaña desde que desembarcaron en Normandía, sino muchos de ellos provenían de los campos de trabajo, que realmente eran de concentración franceses, otros de la Legión extranjera y otros tantos pues se habían listado directamente al cuerpo franco de África.
Y en el libro pues, se relata esa preocupación de que ya estaban acabando la guerra y esa oportunidad de haber sobrevivido a la misma. Y, y esa fue una gesta pues, realmente increíble, de la que nosotros debemos sentirnos orgullosos porque son españoles, porque fueron nuestros mayores, porque de una España después de una guerra totalmente rota, el desarraigo y el desamparo de un exilio, lograron sobreponerse y ser uno más entre los mejores de los ejércitos aliados y es una epopeya que desde luego merecía ser contada una vez más, pero en este caso buscando el rigor histórico. Y en ese sentido, pues bueno, pues encantado. Agradecerle ya, creo que con estas tres pinceladas, bueno, pues un poco he diseñado lo que era la vocación, lo que es la vocación del libro. Agradecer que nunca lo haré, nunca me cansaré, ni lo haré, será suficiente. Mi agradecimiento a mis amigos de la 9 que son mis amigos y de la que yo formo parte miembro, y sobre todo el papel importantísimo de Carmen Cocora, que desde aquí le mandamos un saludo a Francia, a nuestra querida amiga y compañera. Y eso es todo. Muchísimas gracias por haberme dedicado con tanta atención esta pequeña disertación acerca del libro. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Lo primero que haré será invitar a José Antonio a que intervenga cuando quiera, por supuesto. Y a todos vosotros, si alguien quiere comenzar a disparar, y si no, comienzo yo. Bueno, pues dale. No es que seamos muchos, pero como tenemos la tecnología, pues oye, que se vea. Que siempre he tenido una duda sobre la 9 porque parte de la historiografía que he leído dice que parte de ellos eran excombatientes del ejército republicano, que huyen por los Pirineos cuando la invasión de Tarragona. Por otro lado, también he leído a veces que no eran excombatientes, que era gente pues, que o bien se exilia, pero que no llega a combatir. Entonces sí me gustaría saber si puedo aclarar ese punto. Y en el caso de que fuesen combatientes, si excombatientes de la guerra civil del bando republicano, si hay algún escrito, diarios o algún documento que recoja cómo fue el cambio que tuvieron que ver ellos en el cambio de guerra, porque la guerra que se luchó en España fue una guerra un poco a la antigua, aunque se empezaron a introducir ya máquinas de guerra más modernas y se probaron todas las que van a haber en la Segunda Guerra Mundial, pero el tipo de guerra que ellos enfrentan luego tras el desembarco en Normandía no tiene nada que ver con la que se produjo en España. Sí, bueno, la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad, eran combatientes de la guerra civil, combatientes y exiliados tras la misma. Todos ellos tenían un bagaje de experiencia militar, de haber luchado en un conflicto y además de la naturaleza de cómo es una confrontación entre hermanos. Pasaron la mayoría, pues los hubo que se pudieron exiliar a través por vía marítima, el famoso Stambul. Estaba Amado Granel, Federico Moreno, varios de los que después fueron oficiales o suboficiales de la segunda división blindada, y otros pues a través cruzando los Pirineos, que los que cruzaron aquellos, en un primer lugar, muchos de ellos fueron alistados, no se alistaron, fueron alistados porque no tenían otra salida en la Legión Extranjera Francesa, lo que añadió a ellos mayor experiencia militar, cuando ya en el 43 se entregaron en la unidad de la que hoy nos ocupa y hablamos, y todos tenían experiencia militar previa, casi en la totalidad. El único que no la tuvo es precisamente una figura realmente legendaria, sorprendente,
ya con tinte ya de leyenda, merecidos además, fue el caso de Miguel Delgado, de Miguel Campos, que no participó en la guerra civil. Pues, sin embargo, cuando participó como suboficial en la 9, pues de una valentía, un arrojo extraordinario. El caso de Amado Granero, uno de los oficiales eran tres oficiales de origen español en la segunda división blindada. El tercer batallón, que era Amado Granel, Van Bergen, Clarasó Van Bergen, y el subteniente, una especie de entre alférez y teniente, Montoya. Todos tenían experiencia militar y todos venían del exilio. Previamente a haberse estado encuadrados en la segunda división blindada de Leclerc, todos habían pasado de una manera u otra por la Legión extranjera y algunos Legión extranjera, Cuerpo Franco de África. Otros venían quizás directamente de los campos hay unos porcentajes, pero ahora lo vean de los campos de trabajo del sur de Argelia, en la que cuando fueron liberados, pues previamente fueron liberados muchos de ellos, se alistaron en el Cuerpo Franco de África, que eran de las unidades que se crearon exprofeso cuando se fueron liberando del gobierno petenista, de Vicista y del ejército alemán, pues se fueron incorporando previamente, liberados de los campos de concentración en el Cuerpo Franco de África y después pasaron a la segunda división militar. Pero todos tenían su bagaje militar previo, tanto en la guerra civil como en el ejército francés. Como anécdota, Amado Granel se había alistado en su día en la Legión, en el tercio de extranjeros, siendo muy jovencito. Y llegó en 3 años a ser sargento en el tercio de extranjero, hasta que en el año 23-24 pues dejó el ejército porque lo reclamó su padre para esto. Y después fue comandante en el ejército de la República. Otros oficiales españoles como Montoya, pues todos habían luchado en los carabineros de la República, que eran de los cuerpos más disciplinados y de mayor eficacia militar dentro de la estructura del ejército republicano. Todos tenían eso y todos eran hijos del exilio. No sé si más o menos pero todos eran. Sí, había una segunda parte de la pregunta y es si hay registros de sus experiencias personales y tal, de cómo vivieron ellos el cambio, porque son dos conflictos de naturaleza diferente. Entonces, ¿cómo vivieron ellos ese modo diferente de hacer la guerra, cómo se hizo la guerra en la Guerra Civil Española y cómo se hace la guerra en la Segunda Guerra Mundial? Si hay alguna experiencia Bueno, ellos personal. el registro viene por la etapa claro, porque la segunda, esta unidad francesa, con entidad divisionaria, se constituyó, se fue organizando en agosto de 1943 en los territorios del norte de África y hasta que fueron trasladadas en octubre-noviembre de ese año a Marruecos, y allí se estableció el campamento, la base de instrucción, una instrucción que duró pues hasta que se embarcaron en Normandía, porque cuando fueron trasladados a finales de mayo a Inglaterra, al sur en Inglaterra, la instrucción de ellos continuó, es decir, que para adaptarse a ese cambio, pero tanto los españoles como los propios franceses, pues fue una instrucción, una preparación de casi 10 meses. Y además tenían que pasar una especie de exámenes de operatividad que establecía el ejército británico, porque estaba, ya indicado anteriormente, bajo los parámetros de la doctrina estadounidense. De hecho, se recoge en el libro, porque se apunta, no es que tengamos el dato exacto fidedigno, se dice que la segunda división francesa lo desembarcó en el mes de junio, con el día D, el 6 de junio, porque no había superado
las pruebas de eficiencia en el tiro de los carros de combate. Entonces, como se quedaron castigados hasta que no aprobéis el examen, no desembarcáis en Europa. Es decir, que eran muy rigurosos. Para estos españoles que se tuvieron que adaptar, pues fue un trabajo arduo que duró pues cerca más de 10 meses de instrucción constante y continua en ese sentido. Como prueba de la instrucción que tuvieron que pasar, los vehículos americanos con que fue dotada la segunda división blindada se los dieron desarmados. Tuvieron que montar ellos todos los vehículos. Como cosa muy curiosa, muchos de los españoles al alistarse decían que de profesión eran conductores, porque pensaban que vivían mucho mejor. Y la mitad de ellos no sabían conducir, tuvieron que aprender. O sea, que se lo curraron desde el principio, desde montar los vehículos. Después hay anécdotas, como por ejemplo la de Manuel Fernández, el que fue nuestro presidente, cuando fueron a enseñarles a tirar unas ametralladoras americanas, resulta que esa misma ametralladora americana, pero construida por los mexicanos, la había usado Manuel durante la Guerra Civil y acabó dando clases Manuel a los soldados franceses sobre el uso de esa ametralladora. Pero vamos, que como ir al colegio fue como empezar desde cero con ellos, desde construir el vehículo, así luego se las arreglaban en plena campaña como se las arreglaban. Ellos lo habían construido y ellos habían reparado. De hecho, por añadir, entonces después, una vez los vehículos, que era como un Lego de ellos, lo montaron, después tenían que hacerle rodaje y acostumbrarse a conducir. Y entonces recorrían Marruecos de punta a cabo. De hecho, hicieron tantísimos kilómetros con los vehículos que hubo un oficial que corría el peligro de que estos con tantísimos kilómetros quedaran ya fuera de servicio por el uso. Ay, perdón, que he grabado. ¿Por qué en España toda esta gente, que en Francia le siguen haciendo homenajes y en España han sido silenciadas? Todo esto empezó a moverse desde el año 2000, 2003, 2002, ahora. Antes no había ni homenaje ni en Francia ni aquí. Fue cuando llegó a la alcaldía de París Hidalgo, cuando empezamos a ver el tema, cuando sacó el primer libro Evelyn Mesquida, ahí fue cuando se empezó a mover un poco de dar a conocer lo que había, la historia de los españoles de Leclerc. Anteriormente, aquí en España, habían llegado de libros, 3, que tocaban el tema o muy sesgado o muy partidista, según quien lo escribiera. Lo mejor que había hasta la fecha era un libro publicado por Radio Ibérico que se llamaba Los Olvidados, de Antonio Vilanova, en que la parte que trataba de los españoles de Leclerc era la traducción literal de los diarios del Capitán Drone. Una traducción bastante bien hecha y que contaba, ha sido una de las bases que ha tenido Joaquín también para el libro este. Una cosa muy completa y no había prácticamente nada más hasta esas fechas. Y Pon Prades. Entró Pon Prades, pero es un escritor que tiene muchísimos fallos, hay que agradecerle lo que hizo por la causa, porque hablaba tanto de los españoles de Leclerc, como de los del ejército británico, como de los que estuvieron en Rusia, como de los guerrilleros, pero es un libro que hay que cogerle muchas veces, la mayoría de las veces con pinzas. Lo que pasa es que bien de verdad, totalmente de acuerdo, vamos, lo que dice José Antonio, totalmente cierto, pero bien de verdad que Pon Prades marcó un hito, porque cuando escribió el libro de todos los exiliados que combatieron en los ejércitos aliados, incluso en los que estaban con la Unión Soviética, en la ley extranjera, en la 9, en la Resistencia, ese fue un libro que editado por Planeta y que fue premio Espejo de España en el año 74. ¿no? Antes de morir Franco. Sí, en 1974. Vamos, vamos, lo que dice José Antonio, que el libro, uno que ya va ahondando en el tema, ve los errores y los fallos que tiene, pero realmente yo cuando lo compré desde 15 años y es un hito, o sea, fue un descubrimiento,
Es que fíjate, el año pasado creo que es cuando los reyes fueron a Francia a rendirles homenaje y desde el 2003 que dices tú que se empezaron a hablar de ellos, tú imagínate los años que han pasado. Es que han sido como una parte, como si fuera tabú, no se habla de esta gente y se acabó. Los Reyes, cuando descubrieron la lápida esa Sí, del jardín, fue en el 2016, creo recordar. pues el año pasado yo creo que fue cuando fue El Leticia. año pasado se cumplió el 80 aniversario de la Sí. Asamblea de París. Y estuvo, me parece que fue el ministro de Memoria Democrática y algún político más estuvo por allí. Han ido con el Pero no pasaporte- fue también por allí los reyes el año pasado cuando ella llevaba... al acto en concreto de todo esto, los Reyes no volvieron a aparecer. Fue aquello, y que yo, mi opinión personal, es que la alcaldesa de París les preparó una zarrona. Yo creo que ellos no sabían ni lo que estaban allí. ni dónde iban, ¿no? Y vamos a ver, en el año 2004, que nuestra asociación fue el primer año que fue a los actos de París, no fue nadie, ningún político, fueron 2 senadores a título personal. No fue nadie del gobierno, que era el primer año que teóricamente, ya estaba de vicealcaldesa, Anne Hidalgo, desfiló una bandera republicana en el desfile que se hace el día 25. Esa bandera republicana la llevaba nuestra asociación. Nuestra asociación estuvo en ese desfile histórico, íbamos dentro de un camión, por ahí hay una fotografía, y en los laterales de los camiones llevamos la bandera. Ese fue el primer año que tuvo una presencia, digamos, tangible, la 9 en Y era el año 2004. 2004. Aquí pasó totalmente desapercibido. Una fotografía pequeña, curiosamente, del ABC, ningún otro periódico Joder. publicó el Es ABC, de mentira, ¿eh? que ponía que unos españoles habían desfilado por allí. Yo- Eso fue lo primero. si Y me- a si partir me- de ahí, pues han ido, han prometido muchas cosas, como que van allí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La última promesa era una magna exposición sobre la 9 que se va a realizar este año con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador, y entonces pues ahí estamos colaborando de un modo tangencial en esa exposición, en nuestra asociación. Estamos esperando si se lleva adelante o no se lleva adelante, para las cosas muy de padre. Pero siempre que han ido, han prometido de todo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final... Yo creo, si me permitís, yo me he preguntado lo mismo que tú desde que empecé a conocer la historia, ¿no?, de la 9. Y reflexionando sobre eso, yo creo que los españoles y además introduzco alguna pregunta. Los españoles de la 9 son de esos huérfanos de la historia que no convenían en ningún sitio, ¿no? O sea, eran olvidados por su patria cuando salen de aquí, absolutamente borrados de la historia. Cuando se recupera la democracia, bueno, pues es un recuerdo que tampoco conviene mucho menear, ¿no? Porque, bueno, esta gente era a lo mejor un poco incómodos, ¿no?, a la hora de reconciliarnos con todos aquellos que acabaron formando, pues, los cuadros y en fin, en general, parte de la democracia española, ¿no? Eso no fue nada reconocido, ¿no? Yo con vergüenza digo que no conocía la historia hasta que leyó con mis manos el cómic de Paco Roca, que no sé si es del 13 o del 14. Además, y yo aprovecho para preguntar, estos huérfanos de la historia también lo son un poco porque sustituyen a otros huérfanos de la historia cuando la segunda división blindada de Leclerc recibe la recomendación de los americanos de que todos esos soldados chadianos que pertenecían a los grupos francos de África y que en su momento estaban en la segunda división blindada o hubieran estado en la segunda división blindada, pues eran demasiado negros para conquistar Europa, ¿no? Y entonces se les recomienda que se limpie de soldados de raza negra la liberación de Europa y que se sustituya por otros que, si no pueden ser franceses porque no hay, pues bueno, por lo menos que lo puedan parecer, ¿no? O sea, que son olvidados sobre olvidados, ¿no? Por el racismo, por razones ideológicas, etcétera, ¿no? Y es verdad que el lugar que tiene esta gente en la memoria democrática nuestra no lo han encontrado nunca y les falta por encontrar todavía, porque quedan atrapados propagandísticamente entre la gente de la División Azul por un lado y luego la propaganda que las izquierdas, y me reconozco dentro, hemos hecho más de la contienda de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con aquellos niños de Rusia que acabaron luchando incluso en Stalingrado, pues incluso el propio hijo de Dolores Ibarruri, etcétera. Entonces han quedado siempre como metidos en, ¿no? Como es curioso comprobar, pues por ejemplo, como en la
toma de París y en la toma de Berlín hay españoles desde un lado y desde el otro, desde los rusos y desde los... Y yo creo que no hemos sido injustos con Pero ellos. esto no pasa solamente con los de la 9. Aquí Joaquín escribió un libro sobre los españoles que combatieron con los británicos. Imagínate, unos republicanos exiliados que combaten a las órdenes de la corona británica. Ahí estoy viendo. O del ultranacionalista de Gaulle. En el libro este hay una anécdota, un poco de España, de lo que supuso la Segunda Guerra Mundial. En el libro de los españoles en el ejército británico, hubo un grupo, eran 8, o sea, llegaron los integrados el famoso SAS, era Comandos. Comandos, era que ahora son muy populares y tienen mucha vocación cinematográfica acerca de... Y en el libro se encuentra uno de ellos, un pasaje de que ya estaban cerca del territorio alemán, estaban luchando ya al final cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial, y estaban hablando entre ellos. Había dos que estaban hablando en español, y se acercó una enfermera y le dijo, vosotros, era una enfermera de los alemanes, y en español le digo, ustedes son españoles, y sí, son españoles. Pues yo también, pero claro, la reacción que tuvo él, lo relatan ellos mismos, o sea, un compañero la reacción que tuvo uno de ellos, de los interlocutores, de decir, bueno, pero usted aquí ayudando a los nazis, y le montó la bronca a la enfermera, y el compañero testigo de esa escena dice, la enfermera se cayó, se dio media vuelta, y se marchó. Bueno, una escena de encontrarse en las dos Españas, pues en el 45 en una Alemania ya casi vencida. De todas maneras, españoles a lo largo de la Segunda Guerra Mundial estuvieron en todos los frentes. O sea, es que incluso españoles que quedaban y descendientes suyos en Filipinas, los japoneses. Decían que en todos los barcos que cruzaban el Atlántico, en los convoyes que mandaban de Estados Unidos, cada barco había al menos una guerra. Eso lo decían. Y cruzamos ahí también. Y lo que está diciendo el compañero Raúl sobre todo esto es que, vamos, una historia como la de la 9, como la de los británicos, como esta, esto lo cogen los americanos, lo cogen los ingleses, hacen una serie de televisión, Hermanos de sangre. un Hermanos de Sangre o un Salvar a Soldado Ryan, y vamos, y lo dan a conocer a los 4 vientos. El cómic que lo explicaron en los institutos y en las universidades, que todavía yo no sé si se habla de ellos cuando hablan de la toma de París. Cómic que dice él, no lo sé. Es que vamos, hasta que ha sacado el libro Joaquín, yo decía que por favor, si se querían enterar sobre lo que era la 9, que leyesen el cómic. No por nada, modestia aparte, también la asociación participó en la construcción del cómic. Pero vamos, es algo que tenía que hacer. Mira, lo que estás diciendo tú ahora mismo de que se tenía que comprar a los universidades. Sí. Nuestra asociación lleva el próximo mes de enero 25 años sin activo. Por una serie de circunstancias, porque todos los miembros de la asociación trabajábamos, pues nos teníamos que limitar mucho, digamos, presentaciones, viajes, cosas de estas. Yo ahora mismo estoy jubilado. Yo puedo ir a cualquier colegio, cualquier instituto, dar una charla. Una conferencia. Podemos coger y podemos. La exposición que tenemos, muerta de risa, desde hace más de un año, guardada en nuestro trasero, está ahí. Nadie quiere ni que vayamos a dar charla, ni que vayamos a dar a poner la exposición. No interesa el tema. Eso es lo que esa es mi pregunta. Dedicado a la 9. En el barrio de Ciudad Lineal, la calle Hermano García Noblejas, hay un monolito que inauguraron en tiempos de Carmena la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de París. Está dedicado a todos los hombres de la 9. Los únicos que vamos a rendir homenaje allí todos los años somos los de nuestra asociación. Los primeros años que estaba todavía el Ayuntamiento de Carmena, la Junta de Distrito mandaba un ramo de flores y se ponía ahí. Desde entonces, nosotros que estamos aquí todos los días 24 de agosto y algún paisano que pasa por allí que deja un ramillete de flores tricolores o que pone un lacito, nada más, es que no hay nada más. No. Eso que se fueron todos a París este año,
como era el 80 aniversario, pues a celebrarlo. Pero aquí en Madrid está allí triste, olvidado, que muchas veces es mejor, porque seguro que si se acuerdan. Tú fíjate, en está ese Ciudad Lineal monolito, también. van un día con una grúa y lo arrancan. Hombre, Claro que sí. Fijaos el nivel de la ironía, que ese monolito, que es muy modesto, está en una de las calles que el Ayuntamiento de Madrid litiga y sigue litigando para que no se cambie el nombre de los hermanos García Noblejas. Sí, No se ha cambiado, lo devolvieron otra vez, era la avenida de la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, pues sigue siendo un nombre, digamos, polémico en términos de memoria histórica, ¿no? Esa es otra de las ironías de toda esta historia. Otra de las ironías que estábamos comentando antes de empezar, otra de las ironías de la historia, ¿no? Estábamos hablando de cómo se les borró, en algunos casos muy conscientemente, ¿no? De cómo De Gaulle tenía todo el interés del mundo en que ese ejército de la Francia libre lo que supusiera era puramente francés. Y puramente nacionalista francés, ¿no? O sea, no estaba compuesto por esos comunistas y esos socialistas y anarquistas que sí que estaban, por ejemplo, en la resistencia, en las fuerzas francesas del interior. En París se coordinaron todos para combatir juntos. Claro, eso es. Todas las fuerzas francesas del interior están compuestas por todas las ideologías desde la más extrema izquierda. Como la 9, perdona. Como la 9, efectivamente. Como la 9. Sí, de eso también quería hablar. Entonces, resulta que De Gaulle, precisamente pretendiendo que no, porque era uno de los, lo estábamos hablando antes, que no fuesen esos comunistas, anarquistas, socialistas, perdón, los que liberasen París a través de la fuerza francesa del interior. Me decía José Antonio que él se negó siempre a que se lanzaran armas sobre París, precisamente para que no pasase eso, para que no lo liberasen los comunistas. Bueno, pues por las puras casualidades, si no, Joaquín seguramente podrá decirnos qué factores contribuyeron a ello, pero casi la pura casualidad hace que finalmente sean otros comunistas, otros anarquistas y otros socialistas los primeros que entran en París, que son los españoles de la 9, ¿no? O sea, es otra de las ironías de esta historia. sí. Queriendo evitarlo, ¿no? Lo consiguen. Bueno, yo ahí que me corrija José Antonio, realmente comunistas no había, o sea, en la inscripción eran anarquistas y socialistas. Y siempre republicanos. Y siempre republicanos. Es que hay un mito, perdón. Y anticlericales. Porque era realmente, sí, y ahora... espera, que quiero tocar lo que tú estás diciendo. Vamos a ver, está el mito del anarquismo de la 9. Me gustaría saber en qué se basa ese mito. La única referencia a eso es en las memorias del capitán Gon, que dice que en la tercera unidad, o sea, la tercera sección de combate de la 9 eran de mayoría anarquista. La tercera, mayoría, eran 50 hombres. Porque hubiese 25 ya eran mayoría. No, pues se ha venido. Yo no entiendo por qué tienen esa fijación. Yo he visto en páginas oficiales de la CNT decir que de la segunda división blindada había 2.500 anarquistas españoles sirviendo en ella. O sea, y lo tienen en una página oficial en la web. ¿Cómo pueden creérselo todo esto? No, señor. O sea, y es que hemos hablado con gente, sí, claro que había anarquistas, pero lo mismo que había socialistas, lo mismo que había algún comunista, pero la mayoría era simple republicano de izquierda. Sí lo han dicho los supervivientes. Ahí tenés a todos los que hay. O sea, Rafael Gómez, que fue el último que vivió hasta cuando la pandemia, era un hombre de misa semanal. El hombre iba a misa, anticlerical, que decías tú. Cuando entraron en Ecuché, tuvieron que coger al cura del pueblo, que estaba con un fusil cabreado que quería matar a alemanes. ¿Qué? Sujetarle, quitarle el fusil. No, que no matar a los alemanes. ¿Por qué? Porque me han destrozado la iglesia. El sagrado corazón que tenía yo ahí me lo han destrozado. Bueno, le quitaron el fusil y le dijeron, un momento, patrón. Cogieron los comunistas, los anarquistas, los socialistas y los republicanos y hicieron una colecta entre ellos para con ese dinero comprar otra imagen que reponer la cabeza. Y todavía, a día de hoy, esa imagen la conservan en una capilla de la iglesia esa del pueblo. O sea, vamos. Y también comentaron que ojalá hubiéramos tenido ese tipo de curas en España durante la guerra. Eso también lo dijeron. A lo mejor no eran los mismos. Pero que era tan peligroso porque estaban en el tipo para estar. Sí, pero ese disparaba a los nazis. El análisis, esto lo traigo yo de los informes, porque claro, el ejército británico, de lo que era Gran Bretaña en aquel entonces, como nación y como potencia, pues tenía medios y no era como los franceses que estaban ya divididos entre los vichistas, los seguidores de la Francia libre de Gaulle. Y entonces
como tuvieron un grupo de 63 españoles que se habían pasado, habían desertado del ejército francés con ocasión del armisticio, se habían integrado en el ejército británico. Y un oficial hizo un análisis más o menos de cuál era el perfil político, social de este grupo español en el 63. Y entonces decía él que muchas veces que la adscripción, algo que le llamaba en la atención, dice, la adscripción política muchas veces varía en función de la simpatía dentro del líder de un grupo, porque claro, se forma esto, el que me cae bien es socialista, pues yo también soy socialista. No había, y después lo que sí a él, él destacó, y le llamó poderoso, porque no lo entendía, es decir, que lo que sí todo, y sí lo veía con convicción, era el profundo anticlericalismo. Era algo que hacía el oficial grato, que eso, es decir, eso sí que cohesionaba al grupo. Después tenían sus diferentes adscripciones políticas que muchas veces le entendía que era en función de la simpatía y de las adhesiones que se formaban dentro de sus pequeños grupos. Y dice, pues claro, tenía en la forma de protegerse ellos mismos, los españoles, los británicos, cerca del Cairo, en el año 40, de donde venían, pues es la cohesión del grupo, esa pequeña mafia de la isla, para sentirte más seguro de todas las maneras, lo que es el tema de adscripción política que dice Joaquín, no es una cosa que esté muy asequible de conocer ahora al cabo del tiempo. O sea, por ejemplo, hay una foto muy famosa, que está tomada en la entrada en París, que han catalogado que el individuo en cuestión es el ciudadano de Nación Ciudad Real, Pablo Moragas, que sale desde un haltrack haciendo saludo anarquista a los dos manos. Pues bueno, la ficha que hay en el archivo de la Guerra Civil de aquí en España sobre el combatiente Pablo Moragas es que estaba escrito a la UGT. Sin embargo, en esa foto que dicen que es él, está haciendo el saludo anarquista. Pueden haber cambiado, debe que no sea Pablo Moragas el que está en la foto identificada como él. Después, conforme los miembros del Partido Comunista, de lo que hemos leído, que esto no se alistaron a los ejércitos aliados porque tenían instrucciones expresas del Kremlin de no hacerlo. Entonces, si bien es verdad que donde se mostraron muy activos, bueno, las células que formaron de la resistencia de la fuerza francesa del interior, de la resistencia francesa. De hecho, que ciudad liberaron varias ciudades del sur de Francia, del sur de Francia, y ahí sí había de españoles de adscripción de comunista, pero porque habían recibido instrucciones. Pues claro, la vocación a que el comunismo tenía la vocación internacionalista, es decir, tú no eras ni español ni francés, tú eras comunista y quien te daba las órdenes era el Kremlin, que era... No, ahí empezó, yo creo que fue por el pacto que firmaron los alemanes y los rusos. Sí, que eso llevó a que muchos comunistas franceses y españoles que estaban en Francia en el año 40, cuando se produjo la invasión, en el año 40, renunciasen al partido para incorporarse ya a lo que nacía como resistencia interior. Y después ya, a partir de la invasión alemana de Rusia, fue cuando ya todo el Partido Comunista se volcó en ayudar dentro de las células de resistencia y en todos los ejércitos. Pero ya hubo quien en junio del 40 renunció al partido para meterse dentro de los grupos de resistencia. Tenemos ahí una serie de fotografías que han estado pasando a tonta y a loca. Si queréis, os apetece, os vamos montando un poco las fotos. Ahí una persona quería, le dejamos la pregunta que ¿no? Sí, es pediros una opinión porque, o sea, por lo que estáis hablando, o sea, la 9 es una de las grandes olvidadas del siglo XX en España y de nuestra participación en el conflicto. Quizá quien hubiese tenido que coger la bandera, porque evidentemente pues el régimen de Franco ni le íbamos a pedir que presumiesen de ellos, o sea, hubiese sido un poquito raro que lo hicieran, pero tendría que haber sido quizá la izquierda durante la transición y después quien cogiese la bandera.
¿Por qué creéis que la izquierda española tampoco ha querido coger la bandera de la 9, de sentirnos orgullosos de que una serie de españoles decidiesen, aunque hubiesen perdido la guerra en casa, hubiesen continuado la guerra que vino después y continúen ese conflicto contra el fascismo? ¿Puede ser por la identidad que se genera en España en transición de la izquierda, de esa vinculación pacifista, poco vinculada, antiimperialista y como estudios encuadrados dentro del ejército de Estados Unidos? ¿Puede tener ir por ahí o pensáis que hay otros motivos para que la izquierda en España, ninguna izquierda, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, haya cogido esa bandera de defender la memoria de la 9? Tiene su base, porque el otro día tuve que decir a una persona, hablando sobre la exposición esta que pretenden hacer, sobre si se iba a colocar una ametralladora en el vehículo o no, me llegó a decir, dice, hombre, es que a lo mejor pues no les gusta mucho. Ya tengo que decir, oye, la 9 mataba a los enemigos, no era una ONG, no iba por Europa ayudando, iba a matar al enemigo, es una unidad de combate. Muchas veces me ha pasado a mí, cuando hemos ido de recreación histórica y todo esto, y hablábamos ahí, decía, yo no sé. Oye, ¿tú te has dado cuenta que aquí en la República era el ejército popular de la República Española? Fue popular. Y cuando estábamos haciendo la recreación histórica nosotros, nos ha venido gente, sabéis lo que es la recreación histórica, ¿no? El vestir un uniforme de cualquier época que sea, de cualquier bando, de cualquier cosa, y durante pues, un periodo de tiempo que quedan varios grupos de recreadores, pues intentar imitar la forma de vida y las actitudes de los soldados a los que va representado. Pues bueno, pues veis desde soldados legionarios romanos hasta soldados napoleónicos, soldados de la Primera Guerra Mundial, cruzados, etc. Entonces teníamos nuestro grupo de recreación histórica de la 9. Nos ha venido gente de decir, oye, nosotros hemos estado aquí en España y en Francia y hemos estado en ceremonias oficiales y aprendimos a hacer la instrucción que hacían los soldados de la 9, modelo francés, de instrucción. Pues, y nos venía gente y decía, yo me quiero apuntar a la 9, vale. Venían con un uniforme, poníamos allí, les íbamos explicando, bueno, venga, que te veas en la instrucción. Yo instrucción no hago. Y eso, y yo soy objeto de conciencia. Digo, y te vienes a hacer recreación histórica de un ejército, siendo objeto de conciencia. Claro, que iban a las operaciones, que no tenían nada. Eso que dices tú suele pasar muchas veces, de que hay ciertos buenismos que no reconocen que lo que se hizo se tuvo que hacer. ¿Qué cojones? Con perdón, es que no quedaba otra. ¿Queréis que contemos un poco de las fotos? No, perdón. Ver la perspectiva de la historia con los ojos de ahora. Claro. Y eso que se llama... Te digo, es el presentismo, o sea, estudiar la historia o ver la historia desde las vivencias que tenemos. No es lo mismo la vida y cómo se vivía y cómo se pensaba en los años 30 y en los años 40 que cómo se piensa ahora. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces no podemos compararlo. Y se tiende mucho precisamente a esa comparación. Está la tarjeta que tenía Rafael Gómez, el último superviviente de la 9, para entrar en el club donde paraban los españoles que estaban acantonados allí en Inglaterra. Esta es la famosa foto de la 9, que ya sabéis que no se quisieron poner todos por si había represalias. Y tenemos, Antonio, ¿están localizados todos ya? No, pero La mayoría. 40. Muchos de ellos se cambiaban el nombre Sí, para evitar... Y los hay incluso con 3 nombres. El nombre suyo que tenían aquí, el que se apuntaron en la selección extranjera y el que se apuntaron luego en la 9. La foto es, ¿cómo se llama? Gualda. Con el semioruga, esto ya es en Francia. Este es el cartelito de la nota que mandó Leclerc en la avioneta tirar sobre la prefectura de París cuando estaban acercándose ya. Veis ahí la hora, 16:50, y dice eso, aguantad, llegamos. Esta es la fotografía cuando da la orden en la Croix de Berlín, de Gaulle, Adrone,
para que coja todo lo que pueda y vaya hacia París. ¿Está documentado que es justo ese momento? Es El este que- momento. que está diciendo... Esta foto normalmente está cortada. El Leclerc, ¿no? El Leclerc es este y este Tron. La foto normalmente siempre sale cortada por aquí o cortada por ahí. Está la panorámica completa. Para los que no conozcan la historia, hay un momento determinado en que a Dron le detienen cuando tiene las órdenes de seguir adelante, pero yo no quiero... y entonces Leclerc llega allí y le dice, ¿qué hace usted aquí? No, es que me han dicho que me quede aquí. Tire usted para allá, pero vamos... No lo cuentes, que se compre el libro y que lo lea. Volando. Bien, bien. Se cuenta mucho mejor de lo que lo estoy contando yo aquí, obviamente. Bueno, esta es la entrada a París, de todas las columnas que hubo. La de los españoles es esta de aquí. Esta fue la que hubo, esta ruta de aquí, la que hubo hasta llegar a aquí. No, me he perdido. A la derecha. Por la derecha no. De abajo, sí, Avenida Italia. Estando el puente. Ah, sí, sí. Con los bueyes de cera, Esta es la más famosa. Una de las esto se famosas. El día 26 de agosto, identificar al español. este es el vehículo, los cosacos, y este es el Don Quijote. Estos son los vehículos de la 9 que estaban al lado izquierdo del Arco del Triunfo, y aquí está De Gaulle con Leclerc y Koenig pasándole revista. A este lado estaba la 9 y al otro lado estaba la 11. No quiero destripar nada del libro, pero unas cosas más bonitas que a mí me parecen más bonitas es la nomenclatura de los orugas y de los hashtag, ¿no? Cómo ellos buscaban nombres que hiciesen referencia a su ideología y a su paso por la guerra civil, ¿no? Algunos se los prohibieron. Algunos los prohibían. Los afrancesaron. O los afrancesaban, efectivamente. Esto es el desfile que hubo a continuación. Perdón. Ese es el vehículo Resistance. Y ahí tenemos a Martín Bernal. Larita 2. Larita 2, Larita que 2. había sido novillero antes de la guerra civil. Larita. Larita 2. O sea, Lara pequeño. Este es el Cap Serrat, que es otro de los vehículos después del desfile. Esta es la primera vez Color. que tuvimos constancia El Tatra. de una bandera republicana que iba en un vehículo. Ahí va, muy pequeñito, se ve. Esto es parte de un documental que grabaron los americanos. Rodaron los americanos allí, y este es una especie de fotograma que sacaron. Era una foto que estaba por ahí perdida. Nos llegó a nosotros en el año 2004, creo que fue. Y entonces la informática no estaba tan avanzada como ahora, y ampliando, nos extrañaba que se viese ahí una cosa amarilla y roja, y después ya más ampliada se vio que estaba la morada. Esto es algún banderín o alguna bandera pequeña que llevaba alguno de los vehículos. Después, más adelante del desfile este, se desplegaron grandes banderas republicanas que en alguna ocasión, una que llegaba a ambos lados de los Campos Elíseos, los organizadores franceses les hicieron retirarla. Hay fotografías de esa bandera desplegada. Ese es el famoso Tatra, el coche de lujo que incautó Granel. Donde iba Granado Granel. Granel. Pues más vehículos. Guernica. Sí. Veréis que lleva detrás un cañón anticarro. La 9 llevaba 3 cañones anticarro, cada uno dentro de su grupo de combate, arrastrado por uno de los Habsburgas. Esta es la fotografía que os decía. Este es Gómez tirando con una calibre 30, esto está posando totalmente. En la asociación nuestra tenemos 2 nietos, son tíos nuestros, 2 nietos. Carmen Góngora, nuestro amigo Juan, cuyo abuelo, ponte en pie, ¿cómo se llama el abuelo? Francisco Alonso, estaba en el mismo vehículo que ellos, que hay otra fotografía aquí que aparece tu abuelo. Está ahí, ¿no? ¿Ese está aquí? En la siguiente. En la siguiente, esa es la siguiente. Tenía cierto partido. Está tirando Tenía cierto partido. por un mortero que también la 9 tenía 3 morteros de 60 milímetros que llevaban también en 3 vehículos distintos. Este es el auténtico fanión de la 9. Esta es una reproducción, y este es el auténtico que está en la sala de honor del Regimiento de Marcha del Chad. Ellos lo conservan como si fuese oro en pánico. Nosotros lo sacaron cuando estuvimos ahí de visita, nos dejaron verlo, nos dejaron sacar algunas fotos, pero este es el genuino. Como veréis, está hecho una pena. Estas son todas las campañas donde estuvieron la gente de la NOD, desde Tunisia hasta Berchtesgaden.
Y ese de ahí está las mismas medidas y en los mismos colores originales que tenía este banderín al principio. Ese azul que veis ahí es así, origen. Y dentro os habréis fijado, vuelve por favor para hacer, que lleva el escudo o la bandera republicana y pone cuerpo francos de África. Es el origen de la unidad. Estos son unos dibujos que son de cómo iban pues, la gente de la 9, con uniforme totalmente americano, a excepción del gorrillo, que se llama calot o bonnet de police, que es una prenda típica francesa, que es como el gorrillo cuartelero español, y que quizá por eso mismo era muy del agrado de los hombres de la 9 ponérselo, porque les recordaban lo que usaban aquí en España. Ahí el mismo, con un mono, con un sobretodo americano, porque al ser tropas que iban dentro de vehículos, que eran tropas mecanizadas, pues grasa, manchas y todo eso, y se lo ponían sobre la ropa que llevaban. Un oficial, un suboficial de la 9, combate con las gafas, muchos de ellos llevaban las gafas, casi todos, en dotación las tenían que tener, porque al ir en vehículos al descubierto, con la mierda camino, les va la cara y se les metía por los ojos. Otro suboficial, este ya en uniforme de servicio puede ser perfectamente, en uniforme de campaña, con todo el barro que se chuparon en ese invierno en los Vosgos y todo esto, con la petiza típica del uniforme americano y el mismo gorrillo. Este pañuelo que lleva al cuello es un recuerdo. Ellos lo llevaban, lo que pasa es que no se ve en muchas fotografías. Es una prenda norafricana, se llama cheché, que lo usan en el norte de África y es para de lo que se enrolla por la cara o de lo que se enrolla en la cabeza, o es una prenda bastante larga. Y aunque la tenían ellos de dotación, pocas referencias fotográficas hay. Está la insignia de la segunda división blindada. Mapa de Francia con la Cruz de Lorena de la Francia Libre en el centro. Hubo antes otro prototipo, pero al final este fue el que se adoptó, y estas insignias, las auténticas, van todas numeradas por detrás. Se las entregó Leclerc a todos los miembros de la segunda división blindada en una ceremonia que hubo cuando estaban acantonados en Inglaterra antes de salir. Leclerc me parece que tenía la número 2 o 3 y había un capitán o un comandante que tenía la 1 y la 2 o algo de eso. Todas las auténticas llevan la numeración detrás. Este es el escudo, el símbolo, el pin del regimiento de marcha del Chad. El camello, que del Chad proviene, con el ancla de las antiguas tropas coloniales francesas. Todo lo que lleva el regimiento de marcha del Chad hay que pensar que son antiguas tropas coloniales. Las tropas coloniales se movían normalmente por vía marítima. Es más, hoy actualmente me parece que pertenecen todavía, ¿no?, a la tropa de marina. Está incluida dentro de las tropas de marina actualmente en Francia. La insignia de la Francia Libre. Esta era la que llevaban todos aquellos que se habían unido hasta la fecha de la constitución del primer gobierno, digamos, legal francés, cuando se derrocó al de Vichy. Todos los que se habían unido antes les daban la insignia que tenían que llevar. Este es el pasador de la orden presidencial norteamericana. El presidente de Estados Unidos, a aquellas unidades aliadas, tanto norteamericanas como francesas como británicas, que se habían distinguido de alguna manera en combate, le otorgaba la distinción a esa unidad y se la otorgó a la segunda división blindada. Todos podían llevar este pasador. Este lo pueden llevar, ya os digo, cualquier ejército, siempre que se lo haya otorgado el presidente de Estados Unidos. Las graduaciones que tenían en la 9, que son las mismas del ejército francés, solo que en vez de ser los galones estos rojos, el ejército francés normalmente los lleva verdes. ¿Y nada que lo utilizó el ejército de la República? Sí. Uno de los vehículos que llevaban los de la 9, estos eran los semiorugas, que eran descubiertos por arriba, podían llevar 10 o 13 tripulantes, seguro. ¿Y lo veis? Este es otro vehículo que es distinto. Estos son, que llamaban a esto el púlpito, que es una torre redondeada, abierta, con una ametralladora de calibre grande arriba. Estos vehículos, aparte de esta, llevaban una o dos ametralladoras, como veis ahora, por ahí, y ahí eran los asientos donde iba la tripulación. Aquí delante iban 3 individuos, uno de ellos manejaba la ametralladora, y aquí iban 5 y 5 a cada lado. Y todos estos, le sirve de respaldo,
y en otros modelos, otros armarios que llevaban aquí, ahí llevaban todo el material que les podía hacer falta. Me llamó la comparación, o sea, me llamó la atención una comparación que hacías en el libro sobre cómo este tipo de unidades se movían como si fueran la tripulación de un barco, como si estuvieran aislados, ¿no? O sea, la idea es que fueran completamente autónomos. Eso que veis adelante, ese rodillo, es por si caen en zanja salir. Esa era la composición de la nave. Esta sección de combate y la sección de mando con la de apoyo y suministros. Con los nombres, además, con los nombres. Las ametralladoras que llevaban, los morteros, bazookas, los cañones anticarro y los vehículos de mando. Tron normalmente se movía en el monte a los gilipollas, que así es como se llama este vehículo, y Granell robaron a los alemanes un vehículo todoterreno, un Tatra, y era el que usaba él. Llevaba ahí una emisora de gran potencia y después los jefes de sección llevaban otra emisora. Y estos eran por los de intendencia, desde los que arreglaban los vehículos rotos, que era este vehículo, pues todo, aquí llevaban la cocina, como veis por aquí, pero llevaban municiones, llevaban alimentos, llevaban de todo. Esta es la ruta de la segunda división blindada y ya a partir de cierto momento de los hombres de la 9. Bueno, realmente la segunda división empieza aquí. Cuando se constituye como... Sí, bueno, hacer este camino y van para allá. Y después al llegar, llegan a Inglaterra, a Swansea, y después les embarcan en Southampton, desembarcan en Utah en agosto del 44 y después la ruta que hacen es Estrasburgo hasta Berchtesgaden. Claro, aquí se ve como muy cerquita, pero les costó... Y a los españoles les falta la flecha desde España, fuese desde Alicante o desde los Pirineos hasta Orán y hasta los Campos, claro, y hasta tal. Es que si nos vamos para atrás podemos tirarnos. Los españoles. Claro que quedaron antes que los americanos que salen en hermanos de sangre. Sí. Baton Rhodes parece que los solos paracaidistas que van corriendo arriba, ¿no? Los primeros en llegar a Westergarden, pero no. Bueno, fueron los de la voz. Y esto, pues bueno, después los españoles y parte de los que estuvieron en Indochina, la campaña que hicieron en aquellos años. Os voy a contar una cosa muy curiosa que no sabe mucha gente. El gobierno francés mandó al general Leclerc a Indochina al principio del conflicto. Entonces llegó Leclerc, que todos sabemos que era un tío muy religioso, muy de derechas y muy de esas cosas, pero llegó allí y quiso entrevistarse con Ho Chi Minh. Y se entrevistó con él. Y hicieron buenas migas. Y llegaron a un acuerdo que quería llevarlo adelante Leclerc cuando volvió a Francia, que era de que Indochina formase parte de una especie de Commonwealth. Igual que los británicos. De Australia, Canadá, todo, porque Indochina con Francia lo que pasa es claro. Pero, ¿qué haces? Y le echaron la bronca, le destituyeron y curiosamente al año murió en un accidente de aviación. Yo creo que no hubo ningún... Bueno, el epílogo, ahora el epílogo para algunos, muy poquitos españoles de la Segunda División fue precisamente los chinos, porque con el fin de la Segunda Guerra Mundial ya se tenía que ocupar porque con la rendición de Japón se llegó a un primer acuerdo que los chinos nacionalistas ocupaban el paralelo 17 para arriba, lo que es Vietnam del Norte, y el sur eran tropas británicas, una división hindú. Y claro, el interés de De Gaulle era ocupar, volver a tomar posesión de su territorio indochino. Y para ello se formó un grupo de combate que surgió de la segunda división blindada y que fueron el año... finales en octubre del 45, Sí. y entre ellos ya eran voluntarios los que quisieron ir, hubo algunos españoles de los supervivientes. El señor abuelo de ese compañero estuvo ahí. Pues, Y bueno, si quieres por las otras ya, porque vamos un poquito de prisa. Divulgación. Bueno, esto es cuando empezamos a hacer los grupos de recreación. Este es el grupo de recreación histórico que estuvimos desfilando en París en agosto de 2004. Ahí acudieron dos de los veteranos que quedaban. Yo creo que se me oye bien. Sí. Bueno, pues aquí tenéis a Luis Rollo y aquí a Manuel Fernández, que no nos esperaban allí. Se alegraron un montón, se hicieron fotos con nosotros
y después pues estuvieron viendo el desfile junto con aquellos dos únicos senadores que aparecieron, pero a título personal. No somos parte del contingente que estuvimos allí, no están todos. Estamos Mira, ahí está debajo a la derecha. unos cuantos, 1, 2. Tú, Antonio, en esta foto no sales. No sales. Bueno, pues aquí estábamos con ellos dos. Esto es cuando Manuel Fernández era nuestro presidente de honor, un homenaje que le dimos en su pueblo natal de Ibias, en Asturias. Tampoco nos esperaba, le llevó su sobrino engañado y llega allí y se encuentra a la tropa formada. El hombre no sabía qué decir. Aquí mi hermano como suboficial dándole novedades y Manuel más feliz que unas pascuas. Lo que aguantaba el hombre. Anda que no nos gustaba oírle cuando contaba. No, había que sacárselas. Las batallas había que sacárselas. Él nos contaba las cosas buenas, las cosas divertidas y todo eso. Y ya lo otro, ya eso había que sacárselo. Hay un documental, si os interesa el tema, se llama Los Olvidados de la 9, si no recuerdo mal, está en YouTube y salen declaraciones suyas, algunas escalofriantes. Pues ahí está Manuel. Aquí con Rafael Gómez en París, en otro de los viajes que hicimos. Esto es en el año 2009-2014. En el 2014, una representación teatral que hubo por otra asociación francesa que reside en París, tiene la sede en París, y estuvimos nosotros, que tampoco nos esperaba. Y se nos encontró pues lo mismo que Manuel, a todos formados, con el fanión, y se puso pues muy contento el hombre. Aquí lo mismo, al día siguiente, en los actos que hubo, el Leque de Enrique IV se llama, o algo de eso, ¿no? Que tienen ahí una serie de placas, los franceses, los parisinos, y todos los años pues hacen una ofrenda. Pues ese año pues estuvimos nosotros con él, y estuvo la alcaldesa y el secretario de Estado para veteranos. Allí en Francia tienen un secretario de Estado para los veteranos de guerra del ejército. Esta es la hija de Cortés, que fue otro suboficial de la 9. Este es un veterano también de la segunda DB, también del Regimiento de Marcha del Chad. Esta foto está hecha en el año 2005 en las ceremonias de recuerdo en Fontainebleau. Leclerc se despidió de la división suya en junio de 1945 en los terrenos de Fontainebleau. Y entonces, pues allí los franceses hacen, los grupos de recreación franceses hacen una ceremonia y ese año nos invitaron a acudir. Qué cosa curiosa, estando en la ceremonia, estaban entre los presentes el que había sido primer general de la segunda división blindada cuando la reactivaron en el año a finales de los 70. Y estaba allí el hombre como público de uniforme y tal, y alguien le dijo, han venido unos españoles a estar con esto y están ahí formados en... Se quedó así, dice, vienen en representación de la 9. Se informó quiénes éramos los 4 españoles que estábamos entre todos los franceses. Y según estábamos formados, se nos acercó el general uno a uno a darnos la gracia y a estrecharnos la mano. Vamos, nosotros decíamos, igual que aquí. Igual que aquí. Esta es la hija del capitán Dron, que falleció hace, me parece que un par de años, también en París, en el año 2014, que se hizo la foto con nosotros. Una mujer extremadamente simpática, hablaba bien castellano, se la entendía perfectamente, y nos comentaba que la casa de su padre siempre había sido un refugio para todos los españoles de la 9 y de la segunda DB en general, que se acordaba ya de pequeña de ver grandes reuniones de españoles exiliados, ir por allí, que siempre los tenía mucho cariño. Estuvo también cuando se inauguró el monolito, estuvo también, la hija estuvo aquí con nosotros, y ya era muy mayor y falleció desgraciadamente hace poco. Aquí están los restos, las cenizas de Luis Rollo, que es el que habéis visto antes. Luis Rollo era el conductor del vehículo Madrid, pero él era muy catalán, o sea, cosas de la vida. Y no sabemos por qué la hija quiso que sus cenizas fuesen a reposar en Madrid. Que fuese por lo del vehículo, sería por lo del vehículo, porque tenía ganas de entrar en Madrid en algún momento y entró. Así era, entró. Era Esquerra Republicana. En sus últimos tiempos. En la Almudena. Está en la Almudena. No, en el civil no. Le metieron ahí.
Y estamos aquí, la familia Alonso, donde está enterrado el abuelo de nuestro compañero, en un homenaje que le dimos este año. Está en el antiguo cementerio de Carabanchel, ¿no? Esto es, pues, en el Parque de la 9, que lo conocéis, lo que habéis ido, el monolito. Este es de los primeros años, este debe ser del año 2016, 17, 18. Lo digo porque está todavía la corona que mandaba el ayuntamiento porque estaba todavía Carmena. Al año siguiente ya no hubo nada. Y este es donde hacemos la ceremonia todos los años, en el cementerio de Foncarral, en el monumento que hay aquí, en memoria de los españoles que combatieron por la libertad de Europa 1939-45, que es lo más parecido que puede haber en el mes de septiembre normalmente. En noviembre. Curiosamente cerca del 20 de noviembre. Sí, curiosamente cerca del 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 20 de noviembre fue la fecha que la segunda división blindada entró en Estrasburgo y allí en Francia siempre hacían ceremonias y hacían cosas. Y nosotros la cogimos pues por lo mismo, por estar más o menos. Pero es en los alrededores. Por el Facebook siempre está. En el Facebook siempre lo ponemos cuando vamos a ver. Está la famosa fotografía de aquella vez en París, que el único que lo publicó fue el ABC. Sí, sí. Mira, Antonio, aquí sí que sale bien. Ahí se te ve bien. Esta es otra ceremonia que hubo aquí en Madrid. La alcaldesa que vino a rendir homenaje a los brigadistas internacionales y después se acercó donde el monolito que habéis visto antes en la foto de los españoles. Ahí hubo otra pequeña ceremonia y una placa que la regalamos, que por motivos de protocolo no se la habíamos podido dar unos meses antes en París. Y aprovechamos y la dimos aquí. Esto es en París, durante las ceremonias. Se acercó a saludarnos, siempre ha tenido muy buena relación con nosotros. Otra vez que vino al estreno de un documental de la 9, la Filmoteca Nacional, también nos reconoció, también fue a saludarnos. Siempre se ha llevado muy bien porque hemos tenido pues esos intereses comunes. Esto es en el año 2009, el día 24 de agosto también, pero este año no fuimos de uniforme. Fuimos una representación con nuestros trajes sin arrugarnos en el tren y esas cosas. Esta es la... Y nos pusimos pues así de... Esta es la propia explanada donde acamparon ellos 3 noches cuando no, acamparon aquí, dormían ahí. No, aquí en la primera noche y la segunda, me parece. O un par de noches. Después se lo llevaron a Alboada. Y bueno, en uno de los dos lados es donde está el jardín dedicado a ellos. Sí. Esa es la fachada del llevaron los vehículos, se desplegaron de forma erizo, que es la forma para la protección, y ahí pasaron la noche. Durmieron. Vehículos cantando. Claro. Dicen que cantando. Se acercaban los franceses a la. Sí, claro, obviamente. Bueno, esto soy yo. Me hicieron. Pasa. Esto, pues Antonio y yo también en otra presentación que tuvimos, cuando la semana de la 9. Este es en el 2014. También con la marcha que se hizo, pues que íbamos nosotros desfilando con toda la gente y cantando las canciones. Y ya que nos cogieron, nos hicieron... esto es una colaboración que hicimos para un documental sobre Granell, que salimos Antonio y yo hablando. Esto cuando hicimos la exposición en Ciudad Lineal, en el año 2017, aquí dando una conferencia, aprovechando el que se había puesto la exposición en Tarancón, en Cuenca, uno de los pocos sitios que lo ha puesto, y estamos todavía recién salidos del COVID, estamos todos con la mascarilla, y estaba pues yo ahí contando, subo unas proyecciones y tal, y oye, para ser un pueblo perdido de la Mancha, pues gente, salimos contentos de allí. Y esto pues cuando vamos a bolsas o a eventos aquí, donde va mucha gente de muchos colores distintos, pues cuando hemos aparecido pues muchas veces. Los paneles que llevamos contando la historia de la 9, las cosas estas que vendemos aquí, que las vendemos allí también, y todos los del grupo, pues con un polo que nos compramos de la segunda división blindada. Y están las mismas fotos, lo que en color, la que habéis visto antes. Llevamos la bandera, republicanas a los lados, y aquí el fanión. Es ese mismo. Esto, pues, aquí, en los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, y todo el grupo. Otra recreación histórica de la que hemos hecho por ahí. Esto cuando nos dejaron el genuino, este es el auténtico. Pero bueno, y le veis, y algunos de la asociación, unos que estamos y otros que ya han desaparecido. Lo de la ceremonia de Fontainebleau. Estos son los 4 que fuimos en la ceremonia cuando nos saludó
el famoso general. Otra recreación, esta me parece que fue en Murcia, está en un pueblito perdido de La Mancha. Este vehículo que veis detrás es el vehículo de uno de los compañeros de la asociación, que lo ha comprado, lo tiene a título personal, pero nos deja disfrutar a todos. Es un vehículo norteamericano construido en el año 1944. Lo que pasa es que lo compró de cuando los americanos se lo habían dado a los españoles y el motor se lo habían cambiado y le habían puesto un motor de Land Rover. Las cosas que hacían más fácil para el mantenimiento. Entonces, como nombre del vehículo, es en homenaje a nuestro antiguo presidente. Manuel Fernández tenía el nombre de guerra de Belmonte. Y entonces, pues le pusimos Caporal Belmonte, caporal que es cabo, el rango militar, y así es como se llama, a Belmonte. Otra de las recreaciones históricas, con la gente que va. Creo que ya. Era la última. Pues, y ya para acabar, y ser muy breves, por favor, quiero que todos vosotros os fijéis en esto, y si alguno podéis, que mováis los hilos necesarios para que esta exposición que os vamos a mostrar ahora podáis llevarla de donde seáis o donde vengáis o de los contactos que tengáis. Porque es una pena que esta exposición es una gran exposición didáctica y como por mucho que hagan la que van a hacer aquí en Madrid ahora, no va a ser como esta. O sea, esa podrá tener mucho más medios, podrá tener mucho más dinero, pero seguro que no va a ser como esta. Estos son los paneles que tenemos. Como veis, todos los paneles están con 5 o 6 fotografías y con textos totalmente didácticos, para que los pueda entender hasta un niño de 10 años. Esta es la última vez que se expuso, que gracias a la fundación la pudimos llevar en mayo del año pasado a Rivas hacia Madrid. Esto era el local que nos habían dado y estas son las vitrinas donde está el material. Son 21 paneles y después vitrinas podemos llenar unas cuantas. Ahora veréis otras fotos de las vitrinas. Esta es una, bueno, ahora se ven. Las vitrinas con todo el material que usaron los miembros de la 9 a lo largo de la guerra. Esto es cuando estaban en los cuerpos francos de África. Pero lo usaban material francés, material inglés, un poco de mezcla de todo, con insignias y con todos estos, muchas de estas cosas, la mayoría, son auténticas o genuinas. Pues solo tiene que estar guardado. Las armas no. Las armas que aparecen son reproducciones, pero son como las de verdad. Lo único que no disparan ni nada, pesan un montón. Eso sí. Las insignias, las cosas de comer, las raciones, tabaco, las raciones que comían, la pasta de dientes, brocha de afeitar. O sea, esto era todo lo que usaban los españoles de la 9. Todo esto era el bagaje que llevaban, o bien encima o bien en la mochila. Y estos son pues, recuerdos de la liberación de París. Aquí veis una reproducción del banderín que iba en el jeep del capitán Drone, con el famoso nombre que tenía de Muerte a los gilipollas. Dos reproducciones de los vehículos, porque estos son muy grandes como para poderlos tener, las insignias, postales de la época del año 44, y después pues algunas publicaciones, un mapa de carreteras de Michelin, que son iguales que a los que usaban muchas veces ellos, porque el ejército no tenía material para tanto y usaban mapas civiles Michelin. Recuerdos de Manuel que tenemos. Esto es parte del legado que nos dejó cuando falleció. Falleció Manuel, dejó parte a su familia en Francia y parte a nosotros aquí, a la asociación. Medallas, insignias, los pergaminos con esta orden de la Legión Nacional de la Legión de Honor. Este es el... Coño, lo diré. ¿Cómo se dice? Diploma. El diploma. El diploma. Este es el diploma que le nombra. Y hay diplomas de varias cosas, como hijo adoptivo de Normandía, no sé qué, pues nos dejó una serie de cosas. Y estas otras vitrinas que ponemos, explicamos siempre lo que son, con algunas de las publicaciones de los libros que se han hecho sobre la 9 y la segunda DB. Esta es una reproducción, también inerte, de la ametralladora que llevaban los miembros de la 9. Esta iba tanto en los vehículos como la descargaban del vehículo y con los trípodes la ponían en el suelo para disparar. Es igual que la que habéis visto en la foto que estaba disparando cuando estaba tumbado. Y estos son por todos los maniquíes que llevamos. Tenemos ropa pues, para vestir a unos cuantos maniquíes, pero vamos, solemos llevar siempre a dos, que es uno vestido de campaña y otro vestido de paseo, es el que porta el fanión.
Están completos. Este es un traje de teniente con todas las insignias, con esa que llevan aquí, se llama forrajera, y el kepi. Y después tenemos al soldado en campaña, que puede ser cualquiera, pues con el traje en campaña, polainas, el fusil Garand, municiones, el gorrillo que os he dicho antes, el casco, y después aquí que lleva una pequeña bandera republicana. Esta pequeña bandera republicana no se ha encontrado documento gráfico que asegure que la llevaban. Hay conversaciones de algunos veteranos que decían que la llevaban porque había gente que les confundían con belgas. Por ver los colores, veían el color morado, no decían belga, no, españoles. Lo que sí está claro, que banderas grandes sí que llevaban. Y esa por nosotros nos la hemos puesto siempre desde el principio para diferenciarnos de lo que son los norteamericanos cuando estamos en alguna zona. Esta es la exposición que tenemos y que desgraciadamente lleva la última vez un año, casi medio, guardada en un trastero. Si conocéis a alguien que pueda moverla, cualquier cosa, por favor, que se pongan en contacto con la asociación, porque es que no pedimos nada, pedimos nada más que haya seguridad y que la cuiden bien. No pedimos casi nada. Se pongan en contacto con nosotros y nosotros les mandamos las condiciones para la cesión durante un mes, 2 meses o 2 años si quieren, porque es que si no va a estar guardada ahí en el trastero. Hasta aquí la fotografía, señor. Si quiere alguna pregunta. Yo os invitaría casi a que os subáis y os sentéis de nuevo por no terminar de media queta. Bueno, yo me quedo con ni la mitad de las cosas que os lanzaría para que charlaseis y hablaseis cosas que vais a descubrir en el libro los que lo leáis, que yo qué sé, o sea, la leyenda del canguro y esos cuerpos francos que montaba Miguel Campos y que saltaban allí a la defensa de modo independiente, o bueno, no lo sé, o esa fama que tenían los españoles y de dónde viene y hasta dónde va y cómo eran nuestros soldados, y si todo eso correspondía a la realidad y a la leyenda de aquellos cosacos, ¿no?, que dan nombre a la asociación. Bueno, ¿perdón? Hay una pregunta más. Pues venga, porque así. Perdona, que soy muy pesado, pero es que el tema me gusta. O sea, habéis dicho y lo habéis mostrado en las infografías que iban armados con cañones antitanques, entiendo que los de campaña. ¿Tenían capacidad para enfrentarse a las unidades blindadas de la Wehrmacht? O sea, es decir, porque en aquella época ya iban armados con... Esos cañones podían estar fuera de combate, un Panzer 4, a lo mejor un Pantera si tenían suerte, pero de más no podían. Pero es que era un material que llevaba cualquier división del combate americana. Sí, o sea, dentro de la división había grupos que llevaban cañones más pesados, eran los que normalmente actuaban. En la 9 estaba el regimiento blindado de fusileros marinos, que eran los que llevaban los cazacarros, los M10, que eran a los que llamaban cuando se encontraban con tanques. Y si no, tenían al 501, regimiento de carros de combate, que le llamaban y acudían ahí. El regimiento 501 colaboraba directamente con el tercer batallón del regimiento de Marcha Alta. Porque, bueno, eso viene en el libro y ya es más técnico, ¿no? Porque si intervenía la unidad se formaban los combat, eran unidades interarmas. Entonces eran grupos de combate. Van 3 carros de combate del 501, el Romilly, el Champover y el Montmiral. Lo que ellos llamaban la sección de Sherman, sí. Sí, era el carro de combate promedio del ejército americano. Luego había otros carros, tenía otro carro, pero era el que más utilizaba. Pues yo, si me permitís, ya que me ha dado pie Raúl, pues elijo una de las últimas preguntas y vamos cerrando. Yo, por terminar hablando de ellos, no hemos hablado mucho de la guerra, del equipamiento, de las situaciones del combate, etcétera. Hay un momento en el libro en el que hablas, haces un repaso de las opiniones que generaban los españoles, sobre todo en los mandos franceses, ¿no? Y que un poco respondían a la visión romántica que se tenía y que se tiene en España, especialmente en Francia, también en Inglaterra, pues a través de, yo qué sé, desde Mérimée o desde la guerra de la independencia aquí, ¿no? De somos un pueblo todo lo opuesto a lo francés, ¿no? Valientes, pero indisciplinados, desconfiados, porque arreglaban entre sí sus propios problemas de disciplina, que elegían a sus propios jefes de sección. ¿Hasta qué punto podía responder la realidad? Porque en algún momento dices, tampoco hicieron mucho los españoles por quitarse esa fama, ¿no?
Y me llama la atención, tú siendo un experto en historia militar y historia militar española en diversas épocas y en diversos ejércitos, si esa misma fama y esa misma leyenda tenían los españoles de otros sitios de la propia Segunda Guerra Mundial, o incluso esos españoles que lucharon en la Guerra de Secesión casi 100 años antes, ¿no? Si responde de algún modo esa leyenda y esas características, si es que hay algo que compartimos entre todos más allá de ser morenos y bajitos. Bueno, si te refieres al espíritu combativo y bravo y un poco rebelde a toda norma y principio, si hay un estereotipo generalmente implantado allende nuestra frontera. En el caso que nos ocupa por concretar, sí es verdad, inicialmente había una especie de prejuicio de los españoles, porque entendía, bueno, que prejuicio despectivo incluso, pero no solamente dentro de los mandos del ejército francés, sino de los informes que habían elaborado, estaban elaborados por el ejército británico, los pocos españoles que acogieron, pues se manifestaban en el mismo sentido. Los calificaban a todos de forma genérica como comunistas, indisciplinados, rebeldes, eran difíciles de manejar, pero bueno, con el desarrollo de los acontecimientos todo eso se fue cambiando y se fue corrigiendo el criterio que tenían hacia nuestros compatriotas. Partiendo del principio que, bueno, que eso sí permaneció dentro de ese estereotipo de que, y sí lo constataron, que eran valientes y algunos incluso hasta la temeridad, como el caso de... No recuerdo si viene en el libro lo del paisano este que se afectaba 2 veces al día. No viene en el libro. Vio un hombre en Inglaterra, le dijo al capitán, todos tenéis que ir en perfecto estado de revista. Tenía la hora cerrada, se tenía que afeitar 2 veces al día y se afeitaba. Eso sí, también cuenta Drone que cuando empezaban a jugar a las cartas, las pistolas y los cuchillos estaban encima de las mesas, porque acababan a navajazos por las cartas. Que tú has hecho trampa que no, o sea, entre ellos. Pero cuando tenían que dar la talla delante de los jefes y todo esto, se comportaron perfectamente. Sí, no. La época, ya no vamos a contar muchas cosas del libro, realmente para estos españoles, la época en que estuvieron un poquito en Inglaterra fue feliz. Estaban dentro de la instrucción militar, tenían ese requerimiento, sabían que iban a ir a la guerra, tenían esa exigencia, esos requerimientos de la instrucción, pero vivían en el entorno rural inglés. Para esos hombres que venían de donde venían y habían pasado y sufrido todo... La anécdota del Chumoro. Exactamente. Viene aquí, ¿no? Viene. Sí, no la cuenta. Eso queda para los que leen el libro. Había dos anglos que hablaban muy bien el inglés, que era Bamberger y había otro. Pero bueno, con estos dos entre el oficial y era, bueno, se me olvida el nombre, era otro que dominaba, más o menos servía de intérprete para el resto de sus compatriotas. Pero para ellos fue una época feliz la estancia. Bueno, pues miro a Belén, yo creo que ya como introducción nos sirve, ¿no? Y nos deja con ganas de más. Claro. Por terminar, yo quiero daros las gracias a los dos. Me parece que tomo algo que decía José Antonio, ¿no? Hablaba de balancear lo riguroso con lo... Perdón, Fábrega. Apareció el intelectual Fábrega. Era catalán. El intelectual. Era un catalán muy con formación universitaria. De familia de dinero, Fábrega. Sí. Entonces había tenido una educación Aquel que decía aquello. Y era... El que decía aquello de que somos deudos de lo que opinamos a los 20 años, ¿no? Decía que muchas veces nos quedamos colgados de aquí. Sí. Bueno, decía que el libro tiene el propósito, así lo ha hecho Joaquín, de balancear lo riguroso con lo que en algunos momentos es apoteósico, ¿no? Y llega hasta en algunos momentos a lo poético. Yo quiero decir como lector que lo he sentido así, que me he sentido llamado y conmovido, a la vez que informado en la mayor extensión de la palabra y documentado. Muchas gracias a ambos, ha sido un auténtico placer y bueno,
Nada más. Muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias a ti. Exactamente. Lo veis todo aquí.